¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar el día de hoy con la sesión que quedó pendiente de juicio de inconformidad y recurso de reconsideración. Estos son dos medios de impugnación los que tradicionalmente se han utilizado en materia electoral. Recuerden que la materia electoral pues nace por ahí de la materia electoral con relación a los medios de impugnación, pues nace por ahí de 1986, 1987, con el primer tribunal de lo administrativo electoral que se tuvo en México, que fue por ahí de 1986. Anteriormente había un recurso que se presentaba directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Corte nunca resolvió esos asuntos en materia electoral que se presentaban ante la Suprema Corte porque señalaba, había una segunda instancia, primero resolvía la Suprema Corte y luego en segunda instancia revisaban este tema los colegios electorales. No sé, dice Fabiola, ¿se escucha o no? ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, era yo, perdón. Ok, Fabiola. Entonces, bueno, la Suprema Corte nunca resolvió este tema porque había una segunda instancia. Primero resolvía la Corte y luego revisaba esas sentencias de la Corte, pues ya sea la Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, la revisaba, había una revisión política, o sea, el Congreso General revisaba estas sentencias de la Corte. Entonces, al darse cuenta la Suprema Corte que había una segunda instancia, pues la Corte señaló, pues yo soy el máximo tribunal, nadie puede revisar mis sentencias, entonces nunca resolvió esos asuntos electorales que se promovían antes, les digo, de tener por primera vez el primer tribunal electoral, que fue en 1986. Cuando nace este primer tribunal electoral, pues nacen medios de impugnación, solamente dos. Dentro de ellos se encontraba el recurso de inconformidad. Después viene la reforma de 1990, ya cuando nace el Tribunal Federal Electoral, que ya es un tribunal, pues ya a nivel constitucional, ya un tribunal 100% jurisdiccional. Entonces a este recurso de inconformidad se le cambia el nombre y se le pone juicio de inconformidad. Entonces ya el Tribunal Federal Electoral a partir de 1990 resolvía el juicio de inconformidad. Se decidió ponerle juicio porque se creó una segunda instancia para este juicio de inconformidad, que es el recurso de reconsideración. Entonces ya a partir de 1990 teníamos el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Desde el recurso de inconformidad y luego el juicio de inconformidad, pues nació este medio de impugnación. Es el medio de impugnación tradicional, ¿no? El medio de impugnación primero que se tuvo en materia electoral, porque era el medio de impugnación efectivamente para impugnar los resultados de las elecciones. El recurso de reconformidad, que ahora es el juicio de inconformidad, pues su naturaleza es para impugnar los resultados de las elecciones, pero poco a poco fue evolucionando, porque este juicio de inconformidad va evolucionando conforme también va evolucionando el sistema de nulidades. Este juicio de inconformidad pues procede para impugnar diferentes temas, como vamos a ver el día de hoy. Se puede impugnar, fíjense, desde una boleta vía juicio de inconformidad. Se puede impugnar un voto solamente. Por ejemplo, si yo solicito un recuento ante el Instituto Nacional Electoral en algún distrito, pues me hacen quizá el recuento. Y si yo no estoy de acuerdo con algún voto que, por ejemplo, el INE dijo que era válido y yo estimo que es nulo, o al revés, el INE dijo que era nulo y yo estimo que es válido, entonces lo que yo voy a hacer es presentar mi juicio de inconformidad ante la sala regional, como vamos a ver, que corresponda, y le voy a decir al tribunal electoral, ya a la sala regional respectiva, o en su caso de que sea la elección presidencial, pues le digo a la sala superior, oye, ¿sabes qué? El INE dijo que este voto era nulo y yo estimo que es válido. O el INE dijo que este voto era válido, yo estimo que es nulo, y entonces
vía juicio de inconformidad, el Tribunal Electoral va a revisar ese voto para dar la última calificación de ese voto. Vean cómo un voto primero los escrutadores o presidente, la presidenta de la casilla deciden sobre ese voto, luego en el INE se decide sobre ese voto, en un recuento se decide sobre ese voto que realiza el INE, pero si como partido político no estamos de acuerdo, pues nos vamos hasta el Tribunal Electoral a decirle, oye, este voto creo que lo consideró mal el INE, lo calificó mal el INE, o varios votos, no tiene que ser uno, pueden ser 5, 10, 15, 20 votos, ¿no? Acuérdense que en el Tribunal Electoral pues muchas veces llegan elecciones con un margen muy corto entre el primero y segundo lugar. Nos han llegado elecciones donde el primer lugar le ganó al segundo por 5 votos, 6 votos, 7 votos, 8 votos. También varias veces nos han llegado elecciones al tribunal donde quedaron empatados, así de plano, quedaron empatados. Entonces, pues un voto más, un voto menos puede cambiar el resultado de esa elección. Por lo tanto, vía juicio de inconformidad podemos impugnar uno o varios votos. También vamos a ver cómo vía juicio de inconformidad también podemos impugnar en un momento dado pues toda la votación recibida en una casilla o toda la votación de varias casillas en una elección, ya sea federal o también este juicio de inconformidad aplica para la mayoría de las entidades federativas conforme a su legislación local, ¿no? Y también finalmente podemos solicitar otras dos cosas vía este juicio de inconformidad. Podemos solicitar la nulidad de la elección, que se anule una elección porque existen diversas irregularidades durante todo el proceso electoral. Como tercer punto, entonces podemos solicitar la nulidad de la elección. Y finalmente, como cuarto punto, podemos solicitar la invalidez de la elección. Que bueno, este es un tema de nulidades que tiene que ver directamente con el juicio de inconformidad, pero no es lo mismo la nulidad de la elección que la invalidez de la elección. Cuando el tribunal declara la nulidad de la elección es porque tiene un fundamento en una causal de nulidad que establezca la ley. Cuando el tribunal declara la invalidez de la elección es porque no hay una causal de nulidad en la ley o en la Constitución, pero se está vulnerando algún principio de la Constitución. Entonces, si se vulnera uno o varios principios de la Constitución en un proceso electoral, no se vale que porque no existe una causal de nulidad, entonces ya el tribunal no pueda declarar la nulidad de la elección, porque luego llegan los partidos y le dicen al tribunal, pues no puedes declarar la nulidad de la elección porque no hay una causal de nulidad para este tema en específico. Entonces lo que ha hecho el tribunal a través de diversos criterios es decir, bueno, si no hay una causal de nulidad para este tema en específico, lo que voy a hacer es declarar, en su caso, la invalidez de la elección porque se vulneraron principios constitucionales. Entonces tenemos las causales de nulidad que pueden aplicar y se puede anular una elección, pero también tenemos esta causa de invalidez de la elección que puede aplicar cuando se vulnere uno o varios principios constitucionales en un proceso electoral de forma grave y determinante. Para todos estos temas procede entonces el juicio de inconformidad. El fundamento principal del juicio de inconformidad pues es este 17 de la Constitución, que nos dice que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia, se nos aplique justicia en los plazos y conforme a lo que fijen las leyes. Entonces, bueno, es un tema constitucional, debe haber un acceso pleno a la justicia. ¿Y por qué les traigo este 17 de la Constitución? Porque está un poco acotado este tema, ¿no? De cuándo procede el juicio de inconformidad y cuándo no, lo vamos a ver posteriormente. Aquí señala Elizabeth que se confunde un poco con este tema de causal de nulidad e invalidez de la elección, entonces les voy a poner un ejemplo rápidamente para que más o menos a ver si se entiende. Por ejemplo, si en una elección se vulneran principios, el principio, por ejemplo, constitucional, separación iglesia-estado, y en una elección se utilizan símbolos religiosos durante toda la elección, y luego por ahí interviene un padre en una iglesia diciendo, por ejemplo, voten a favor de este partido político. Luego se utilizan símbolos religiosos durante toda la campaña y en el cierre de campaña también se utilizan símbolos religiosos y luego el candidato dice, por ejemplo, soy católico.
en fin, una serie de manifestaciones a favor de alguna religión. Y entonces el artículo de la Constitución, el 130, nos dice que debe respetarse la separación iglesia-estado. Y la legislación y la Constitución nos dicen que no se pueden utilizar símbolos religiosos durante una campaña. Bueno, entonces se utilizaron, ¿no? Llega el partido político y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección porque se utilizaron símbolos religiosos. Y buscamos en la ley las causales de nulidad. Y las causales de nulidad nos dicen, se puede anular una elección porque rebasaste los topes de gastos de campaña, se puede anular una elección porque utilizaste recursos públicos, se puede anular una elección porque vulneraste el acceso a radio y televisión, salió ahí una promoción que no estaba permitida en radio y televisión, o se puede anular una elección porque se anularon el 20% de las casillas, o se puede anular una elección porque no se instaló el 20% de las casillas, o se puede anular una elección porque son inelegibles los dos candidatos, tanto el propietario como el suplente. Pero buscamos, ¿y dónde está la causal de nulidad de elección por utilizar símbolos religiosos? No hay. La ley no establece una causal de nulidad por utilizar símbolos religiosos. Esto puede suceder a nivel federal o en una entidad federal. Entonces, pues de entrada se dice, pues ¿cómo voy a anular la elección si no hay una causal de nulidad que diga esta se puede anular una elección por utilizar símbolos religiosos y no respetarse el principio de separación iglesia-estado? Entonces no tenemos la causal de nulidad ni en la ley, ni tenemos la causal de nulidad tampoco en la Constitución. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Bueno, no hay causal de nulidad, pero pues yo soy un tribunal constitucional y tengo que revisar que en todas las elecciones se cumpla con lo que dice la Constitución. Si en esta elección se utilizaron símbolos religiosos de una forma que están afectando a la elección de una forma grave y determinante, pues no tengo la causal de nulidad. Pero yo como tribunal estoy advirtiendo que se están vulnerando principios que están en la Constitución. Y mi función como tribunal es proteger esos principios que están en la Constitución y hacer que se cumplan en un proceso electoral. Entonces, si no se cumple y hay vulneración, por ejemplo, a este principio constitucional de separación iglesia-estado y se utilizaron símbolos religiosos, pues no voy a poder decir se anula la elección con base en esta causal de nulidad que está en la ley, porque no hay. Entonces lo que voy a decir es, se declara la invalidez, o sea, esta elección no la puedo declarar válida, se declara la invalidez de esta elección porque se vulneró de una forma grave y determinante el principio constitucional de separación iglesia-estado. Y entonces mi fundamento jurídico para anular la elección fue la vulneración de un principio constitucional. Eso ya después, si quieren, pueden entrar al diplomado de nulidades y ya ven ya a fondo esta que se llama causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Y sí, efectivamente, Elizabeth, los efectos son los mismos. Si se declara la nulidad de la elección o si se declara la invalidez de la elección, los efectos son, pues, que esa ya no tiene validez esa elección o es nula y entonces tenemos que convocar a una elección extraordinaria. Así quedarían, entonces más o menos tienen las mismas características, tanto la nulidad de una elección como la invalidez de una elección tienen los mismos elementos, debe ser grave y determinante, pero la vía para decretarla es diferente. Por ejemplo, en la elección presidencial, si ustedes se acuerdan de la elección presidencial del 2006, revisen la ley electoral federal en el 2006 y van a ver que no hay causales de nulidad de elección de presidente o presidenta. Si revisan la ley en ese tiempo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en el 2006, empezaba el catálogo de nulidades, nulidad de elección de diputados y las causales. Luego, nulidad de elección de senadurías y las causales. Y luego, nulidad genérica para diputaciones y para senadurías. Y ya, no hay un capítulo de nulidad de elección para la presidencia de la República.
Y entonces uno se pregunta, entonces, bueno, ¿cómo llegaron en el 2006 al tribunal? Presentaron demandas y le solicitaron al tribunal que anulara la elección de la presidencia de la República si no había causales de nulidad en la ley. Entonces fue lo primero que revisó el tribunal, ¿no? Pues vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Pues la ley dice que no se puede anular una elección de la presidencia de la República. No hay causales. Las legisladoras y los legisladores no quisieron crear causales de nulidad de la presidencia de la República. O sea, no tenían, se puede entender quizá, la intención de que se anulara la elección, pero llegaron las demandas y no llegó una, llegaron más de 300 demandas relacionadas con la elección presidencial. Y en ese 2006, lo primero que tenía que revisar entonces el tribunal era, pues las admitimos o no. Fíjense, si ustedes fueran magistradas o magistrados en el 2006, dicen, bueno, las admito o no, porque las admito y luego reviso en la ley y no hay causales de nulidad. ¿Cómo voy a anular? ¿Con base en qué voy a anular la elección presidencial si mi legislación dice que no hay causales de nulidad para la elección presidencial? Entonces vean toda la interpretación que tuvo que hacer el tribunal para admitir esas demandas en el 2006. Dijo, bueno, la ley no me dice nada. ¿Qué dice la Constitución? Ojo, esto no se les pase tampoco porque es muy importante. Luego pensamos que la declaración de validez de la presidencia de la República de esa elección, o sea, el cómputo final y la declaración de validez de esa elección la hace el INE, antes el IFE. No, no se les pase, ¿eh? El INE declara la validez de las elecciones de diputaciones federales, de todas. El INE declara la validez de todas las elecciones de senadurías, todas, tanto de mayoría relativa como representación proporcional en diputaciones y en senadurías. Pero en presidencia de la República el INE no tiene esa competencia. Para la presidencia de la República el que hace el cómputo final y declara la validez de la elección es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso a partir del 2000 pues fue Fox y luego fue Calderón y luego fue Peña Nieto y luego fue López Obrador a la Sala Superior a que le otorgaran su constancia de mayoría y validez. No fueron al INE, fueron a la Sala Superior porque esa atribución la tiene la Sala Superior del Tribunal. Entonces, bueno, con base en esto, el tribunal dijo, bueno, si la Constitución dice tú vas a hacer la declaración de validez de la elección, o sea, tú vas a revisar si la elección cumple con los principios constitucionales y es válida, y vas a hacer la declaración de validez, pues el tribunal dijo, pues si me están dando esa atribución de declarar válida la elección presidencial, pues también puedo declararla inválida en automático, ¿se entiende, no? Yo puedo decir es válida la elección, o en un momento dado puedo decir es inválida la elección. O sea, yo la tengo que calificar como tribunal, entonces voy a decir si es válida o es inválida. Si no cumple con los principios constitucionales esenciales, voy a declarar entonces la invalidez de la elección presidencial. Fíjense, esto nace desde 2006. Y no voy a declarar la nulidad de la elección presidencial porque no hay causales de nulidad. No hay capítulo en la ley, pero sí tengo atribuciones entonces para declarar la invalidez de la elección. Entonces fue así como el Tribunal Electoral en el 2006 le dio entrada a más de 300 demandas y revisó más de 300 demandas para ver si era válida o no era válida la elección. Porque fácilmente puede haber dicho también el tribunal, pues no admito estos medios de impugnación porque no hay causales de nulidad. Sin embargo, el tribunal, para darle certeza y transparencia a ese proceso electoral de 2006, pues hizo una interpretación directamente de la Constitución. Y si la Constitución dice que yo tengo que declarar la validez de la elección, pues en automático se entiende que en un momento dado también puedo declarar la invalidez de la elección. Entonces voy a revisar todas esas impugnaciones del 2006 para ver si es válida o no es válida la elección. Y lo que pasó en el 2006 fue que en realidad le faltaron muchos temas de pruebas
que ya estudiamos en las sesiones anteriores, al partido político que quedó en segundo lugar. Llegó con muchos agravios, invocó muchas irregularidades, pero desde mi punto de vista yo creo que no le dio tiempo de presentar las pruebas suficientes, porque tenía 4 días para impugnar la elección presidencial, tenía 4 días el partido político para ver qué sucedió en los 300 distritos del país, y tenía 4 días el partido político, la coalición, para recabar todas las pruebas del país, llegar al tribunal y decirle al tribunal: mira lo que pasó en los 300 distritos del país, todo esto pasó, por lo tanto, tribunal, tienes que anular la elección presidencial. Ya cuando se revisaron ahí todos los temas, todas las demandas, todas las impugnaciones, pues se vio que el partido político llegó con muchos agravios, pero le faltaron pruebas. Decían: pasó esto, pasó aquello, no sé qué, no sé cuánto, pero no tenía las pruebas suficientes. Fíjense, ya desde 2006 se ha dicho y se ha señalado que es muy importante aumentar el plazo del juicio de inconformidad, por lo menos para la elección presidencial, porque no es posible que un partido político tenga solamente 4 días para presentar, como les dije, más de 300 demandas con motivo de la elección presidencial. Porque acuérdense que si yo voy a impugnar la elección presidencial, pues son 300 distritos, pues puedo presentar una demanda en cada distrito. Entonces, de ahí estamos hablando de 300. Pero si llega el partido que quedó en primer lugar como tercero interesado, o también presenta su demanda el que quedó en primer lugar, pues pueden llegar otras 300, porque el primer lugar tiene derecho también a impugnar los 300 distritos. Y si el primer lugar tiene derecho a impugnar los 300 distritos en este juicio de inconformidad, y el segundo lugar también tiene derecho a impugnar los 300 distritos, pues estamos hablando ya de 600 demandas. Pero en 4 días tienen que presentar los dos partidos sus 600 demandas. Díganme si les va a dar tiempo de revisar todo lo que sucedió en 4 días. Pues no. Y esto está desde 2006, estamos en el 2022 y todavía no tenemos una reforma a la legislación, pues, para que se le den, por lo menos desde mi punto de vista muy particular, pues 8 días, no 4. Si estamos hablando de la impugnación de la elección presidencial, pues que el partido político tenga 8 días para presentar sus juicios de inconformidad. De cualquier forma, hay un plazo amplio para el tribunal para resolver todas las demandas de la elección presidencial, porque pues toma posesión el candidato ganador, acuérdense, hasta el 1 de diciembre. Entonces, hay un plazo importante. Aunque bueno, acuérdense que ya tuvimos una reforma al respecto, y acuérdense que el presidente López Obrador, si no me falla la memoria, termina el 30 de septiembre del 2024. Este periodo, su mandato ya no termina hasta el 1 de diciembre. Ahora creo que con la reforma va a terminar el 30 de septiembre su mandato, es decir, tiene 2 meses menos que todos los demás presidentes. Pero de todos modos, la elección es en junio, entonces el tribunal, pues claro que le da tiempo, aunque los partidos políticos tengan, en vez de 4, 8 días por lo menos para impugnar esta elección presidencial. Sí, adelante, Jessica, buenos días. Buenos días, doctor, compañeros, qué gusto saludarles. Pues coincido plenamente con la reflexión que nos comparte respecto de poder ampliar el plazo, y me parece pues más que oportuno el gran ejemplo que nos está exponiendo. Comentan los compañeros, a nosotros nos tocó a lo mejor vivir el procedimiento electoral, pero no propiamente en las instalaciones del tribunal, ¿no? Pero hay varios compañeros que les tocó estar ahí físicamente, y comentan precisamente lo surrealista de la acción, ¿no? Bien lo precisa usted, estos 4 días pues no nos dan tiempo, pues bueno, se hizo lo que se pudo, llegaron los trailers con todas las pruebas, que incluía pues desde gallinas, desde, en fin, ¿no? Todo eso que a veces leemos en las noticias y nos da como risa, pues esa es parte precisamente de la formación que hemos tenido
en el tema que estamos abordando ahorita y en la propia presentación de las pruebas. Entonces, yo creo también, y coincido plenamente con lo que menciona, han pasado pues ya muchos años, el tiempo suficiente, y si bien es cierto, la historia misma que vivimos en la materia política electoral nos permite hacer una reflexión y en su momento poner sobre la mesa estos temas de análisis que dan pie a las reformas electorales, pues me parece más que oportuno que ahora que se está tramando, pensando, diseñando alguna nueva propuesta de reforma electoral, lamentablemente, pues bueno, en el marco del contexto político actual, se circunscribe solamente a aspectos de tipo político, cuando tenemos una oportunidad histórica de llevar a la mesa de debate estos temas que son los que verdaderamente pues le dan forma al derecho electoral, ¿no? Entonces, ojalá se considerara este tema de la ampliación, el famoso juicio madre que se puede consultar y que son cientos de páginas y pues bueno, es toda una joya, pero también pues todo un desafío querer leerlo por completo. Pero me parece muy acertado el contexto que da profesor y sí, evidentemente esta va a ser la primera ocasión, con lo que menciona también de que el actual presidente pues va a estar saliendo con 2 meses de anticipación, que en realidad no vamos a tener un sexenio como tal en la presidencia, ¿no? Vamos a tener una presidencia de 5 años, 10 meses, porque así se marcó a partir de la reforma de 2014. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jessica, porque tienes toda la razón. Y acuérdense, pues el tribunal no puede ir más allá. Realmente, como dice muy bien Jessica, esto corresponde a los partidos políticos en una próxima reforma electoral, que no pongan atención solamente en lo político, sino que revisen muy bien la legislación y crean los elementos suficientes para que pues los partidos políticos, las candidaturas, la ciudadanía pueda acudir al tribunal con mejores elementos, con mayores herramientas, con mayores plazos en un momento dado para promover estos medios de impugnación, porque se le pasa y finalmente los que promueven por lo general estos medios de impugnación, como es el juicio de inconformidad, pues son los propios partidos políticos. Entonces ellos deben poner mucha atención ahí con las legisladores y los legisladores que tienen para que en una próxima reforma electoral pues sí revisen todos estos elementos. El tribunal en diversos foros académicos pues siempre da su opinión sobre alguna reforma electoral cuando puede, pues crea jurisprudencia que va un poco más allá de lo que dice la ley, pero obviamente, como lo dice muy bien Jessica, lo idóneo es que sean los partidos políticos los que reformen la legislación y atiendan todas estas situaciones que se presentan ya con base en la experiencia de diversos procesos electorales que ellos mismos son los que promueven, ellos mismos tienen ahí sus legisladoras y legisladores, entonces ellos son los que realmente tendrán la responsabilidad en una próxima reforma electoral pues, de adecuar esta legislación pues, para el beneficio de los propios partidos políticos, de las candidaturas y también para beneficio obviamente de toda la ciudadanía. Entonces, ojalá, Jessica, pues no se les pase a los partidos políticos y sí pongan también atención en reformas legales y constitucionales, pues que beneficien, ¿no?, a toda la ciudadanía. Bueno, seguimos. Entonces, vean, en el 2012, pues se creó una jurisprudencia muy importante que se llama o habla, esto también para que lo tengan ahí pendiente, de asunto general. ¿Qué quiere decir asunto general? Lo que ahora se llama juicio electoral, nos dice, ¿no? Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar un expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico, ¿no? Esta jurisprudencia aplica para todos los medios de impugnación. ¿Qué quiere decir esta jurisprudencia? Que imagínense que ustedes van al tribunal porque se les vulneró algún derecho. Y dicen, bueno, les voy a poner un ejemplo así sencillo. Una vez un partido político, pues dentro de un partido político, el director de capacitación del partido político fue con el presidente del partido político y le dijo, pues ya dame la partida que está etiquetada para capacitación. Y el presidente del partido político le contestó, no, es que esa partida la vamos a utilizar para otra cosa. Seguramente iba a ser para las campañas, ¿no? No soy adivino, pero me imagino, ¿no? Y entonces le volvió a contestar el director de capacitación dentro del partido, oye, no, ¿sabes qué? Pero está etiquetada, es para la capacitación de la militancia. Y le volvió a contestar el partido político, el presidente, no, ¿sabes qué? Lo vamos a utilizar en otra cosa.
Entonces dijo el director de capacitación, no, pues si lo utilizan para otra cosa, yo para qué estoy aquí, no voy a poder hacer nada en todo el año. Y entonces ya lo solicitó formalmente. Y en la presidencia en la presidencia del partido le contestaron formalmente, no vamos a utilizar esa partida para la capacitación. Entonces dijo esta persona, este director de capacitación, pues me voy a ir al tribunal electoral. Y entonces, pues cuando nosotros como ciudadanas o ciudadanos pensamos en irnos al tribunal electoral, pues lo primero que vamos a hacer, pues a ver, revísate la ley general y el sistema de medios de impugnación, a ver qué medio de impugnación presento. Y ahí viene la pregunta de los 64,000 pesos. Los que están jóvenes no saben ni qué es eso, pero los que no están tan jóvenes sí saben, ¿no? Había un concurso ahí de la pregunta de los 64,000. A ver, ¿qué medio de impugnación voy a utilizar para irme al tribunal? JDC, no, porque a mí no se me está vulnerando ningún derecho en lo particular. Apelación, tampoco. No voy a presentar un PES, tampoco. Inconformidad es para impugnar resultados electorales. Reconsideración es para impugnar sentencias del Tribunal Electoral. Juicio para revisión constitucional, no, pues es para impugnar sentencias de los tribunales electorales locales. O sea, no había medio de impugnación. No hay, pues, a la fecha. Entonces, ¿cuál? Entonces ya no tengo derecho a ir al tribunal. ¿Y qué pasa con el 17 de la Constitución? Que dice que todos tenemos derecho a acudir a los tribunales. Pues presentó su medio de impugnación y no le puso nombre. Llegó al tribunal y le dijo, oye, tribunal, pues ¿sabes qué? Me está pasando esto dentro de mi partido, no me quieren dar la partida de capacitación, entonces yo no puedo cumplir con mis funciones dentro del partido. Entonces el tribunal admitió el medio de impugnación con base en el 17 de la Constitución, pero dijo, no, pues es que no es ningún medio de impugnación que está en la ley, pero no le puedo negar su derecho a esta persona de acudir a la justicia, del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional y un derecho convencional. Entonces lo admitió y señaló la sala superior, le vamos a poner asunto general. Y después llegaron así muchos asuntos relacionados con lo mismo, y entonces emitió una jurisprudencia a la sala superior y dijo, asunto general, todas las salas de este tribunal tienen que crear una figura que se llame asunto general. Y cuando la impugnación no encuadre en ningún medio de impugnación, le vamos a poner asunto general, la vamos a resolver. Y entonces a partir de 2012 nosotros podemos ir en cualquier momento al tribunal y decirle, pues aquí lo que se me está afectando es un derecho político, ya sé que no encuadra en ningún medio de impugnación, pero tú resuélvelo al tribunal como asunto general. Esto era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta jurisprudencia nada más aplica para el Tribunal Federal. Entonces lo que sucedió después que en los estados hicieron lo mismo. Y entonces en el 2014 también nace esta jurisprudencia 14 de 2014 que señala medios de impugnación en materia electoral. Ante su falta de previsión en la normativa local, la autoridad electoral estatal, es decir, el Tribunal Electoral Estatal, o en ese tiempo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, competente, deberá de implementar un procedimiento idóneo. Esta jurisprudencia de la Sala Superior, entonces en el 2014 también obliga a las 32 entidades federativas, a los tribunales de las 32 entidades federativas, a crear un medio de impugnación cuando no exista. Entonces, ojo, nosotros siempre vamos a revisar qué medio de impugnación encuadra para impugnar lo que queramos impugnar ante un tribunal electoral. Pero si no encuadra ningún medio de impugnación, de todos modos presentamos nuestro escrito de demanda y hacemos valer esta jurisprudencia. Y entonces el Tribunal Electoral lo va a admitir, lo va a resolver y le va a poner asunto general. Ahora, esto a poco ha evolucionado, que ya lo verán en otro tema, que no es el recurso de reconsideración ni juicio de inconformidad, ya lo verán en otro tema, pero ahora se llama juicio electoral. Entonces, por ahí, si se meten a la página del Tribunal Electoral, van a ver los medios de impugnación, todos los que resuelve el tribunal, y por ahí van a ver la figura que se llama juicio electoral.
Si quieren ver algunos ejemplos de juicios electorales que ha admitido y resuelto el tribunal, pues los van a encontrar ahí en juicio electoral. Acuérdense que en internet pueden revisar todas las sentencias del tribunal electoral, de todos los medios de impugnación, y ahí van a encontrar unas que se llaman sentencias relacionadas con los juicios electorales. Los juicios electorales son aquellos pues, que no están previstos en la legislación. Entonces vean cómo el tribunal siempre va más allá de la ley. El tribunal, su función primordial, esto tampoco nunca se les olvide, su función primordial, fundamental, es proteger lo que dice la Constitución, más allá de cualquier ley. Si la ley no nos alcanza, entonces aplicamos directamente la Constitución. Y la propia Constitución dice que son obligatorios los tratados internacionales. Son obligatorios, exactamente como dice Jessica, asunto general, en realidad ahora ya se convirtió en juicio electoral, ¿no? Pero realmente tienen el mismo sentido. Son asuntos que no se encuadran en ningún medio de impugnación. Pero entonces siempre que acudan al tribunal electoral deben de pensar en hacerle valer la Constitución y los tratados internacionales. Porque muchas veces, como también lo dijo Jessica, no nos va a alcanzar la ley. O la ley va a tener inconsistencias, o la ley va a tener lagunas, o la ley va a tener omisiones. Cuando no nos alcance la ley, nosotros en nuestra demanda le decimos al tribunal, pues la ley no lo señala así, pero ¿sabes qué? La Constitución dice esto. O ¿sabes qué? Tal tratado internacional señala esto. Y como la Constitución habla de acceso a la justicia, y los tratados internacionales también hablan de acceso a la justicia, pues ¿sabes qué, tribunal? No hay un medio de impugnación en la ley, pero yo tengo derecho a que me resuelvas esta demanda en atención a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia que marcan la Constitución y que marca los tratados internacionales. Porque, insisto, estamos muy acostumbrados a revisar siempre nada más la ley. O los lineamientos del INE, o el reglamento del INE, o los estatutos de un partido político. Lo primero que tenemos que revisar es la Constitución. También acuérdense, el Tribunal Electoral, pues al ser un tribunal constitucional, pues puede decir, estos estatutos son inconstitucionales y punto. Estos lineamientos son inconstitucionales. Este reglamento es inconstitucional. Esta ley es inconstitucional. Y entonces no aplica para ti. Así, hasta allá llegan sus atribuciones. El tribunal puede decirle a cualquiera de ustedes, esta ley se inaplica porque es inconstitucional. Y listo. Entonces no hay que siempre, no hay que siempre ver que la ley es exactamente lo que dice la ley y punto, ¿no? Esos tiempos ya pasaron. Eso pasó el siglo pasado continuamente y el siglo pasado pues prácticamente se atendía a lo que señalaba la ley. Pero a partir de las reformas de 94 y de 96 del siglo pasado ya cambió. Y ahora hay que atender directamente a lo que dice la Constitución y posteriormente a lo que dice la ley, no al revés. Primero está la Constitución y luego está la ley. Inclusive el Tribunal Electoral ha resuelto asuntos donde no hay ley, porque no han reglamentado ese tema los legisladores y las legisladoras. Entonces no hay ley, pero sí hay disposición constitucional y aplicamos directamente la Constitución, la disposición constitucional. Si revisan la jurisprudencia del Tribunal Electoral, van a ver que todo su fundamento es Constitución y tratados internacionales. El fundamento de la jurisprudencia del tribunal, que es obligatoria para todas las autoridades electorales, la mayoría tienen un fundamento constitucional y convencional, no legal. Entonces, cuando hagamos valer jurisprudencia, también sabemos que estamos haciendo valer disposiciones constitucionales y convencionales, que van, ojo, mucho más allá de la ley. No hay que acostumbrarnos, como me tocó a mí cuando fui a la escuela, que todo era lo que decía la ley y nada más. No, ahora hay que ver qué dice la Constitución y hay que ver qué dicen los tratados internacionales. Por eso siempre, desde hace ya muchos años, cuando tenemos una reforma electoral, vean que se reforma la Constitución directamente. Es raro tener una reforma electoral donde nada más se reforma la ley.
No, las reformas electorales empiezan con reformar la Constitución porque es la norma fundamental y en la que se fundamenta pues todo el sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces, bueno, vean esta jurisprudencia que les dije de medios de impugnación, debe haber un procedimiento idóneo. Pues vean aquí, nada más como ejemplos, les digo aquí cuáles son el fundamento jurídico, pues los artículos 1, 14, 17 y 41, 99 y 116 de la Constitución. Y luego 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí está el fundamento jurídico de acceso a la justicia y de que exista un recurso efectivo. Son fundamentos constitucionales y convencionales para que podamos acudir al Tribunal Electoral, no a este, sino a cualquiera, a presentar una demanda. Y si no hay medio de impugnación, pues no es mi culpa que no haya medio de impugnación en la ley. Tu tribunal tienes que atender mis agravios y resolver, ¿no?, mis agravios. Luego acuérdense pues que el Tribunal Electoral tiene 6 salas regionales, pero solamente 5 resuelven el juicio de inconformidad. La sala especializada es una sala que tiene que ver directamente solamente con asuntos de radio y televisión y obviamente de redes sociales también. Ahí se presentan los procedimientos administrativos sancionadores, pero no tiene competencia para el juicio de inconformidad. Si vamos a presentar el juicio de inconformidad, tenemos 5 salas regionales. La primera con sede en Guadalajara, la segunda en Monterrey, la tercera en Jalapa, la cuarta en la Ciudad de México y la quinta en Toluca, Estado de México. Cada sala aproximadamente tiene a su cargo pues más o menos 60 distritos. Tenemos 300 distritos en el país, entonces cada sala tiene aproximadamente 60 distritos con diferentes estados, porque obviamente hay unos estados que tienen muchos distritos y hay otros estados que tienen pocos. Por ejemplo, la quinta sala regional, que es Toluca, tiene solamente 4 estados, pero hay un estado que es el Estado de México que tiene 40 distritos y otro estado como es Colima que solamente tiene 2 distritos. Por eso nada más tiene 4 entidades federativas bajo su competencia, pero otras no, otras tienen mucho más. Y luego hay casos así curiosos, ¿no? Por ejemplo, los de Querétaro, Querétaro tiene 4 distritos, pues los de Querétaro tienen que ir a la sala Monterrey, cuando la Ciudad de México está muy cerca. Toluca también está muy cerca, pero quedó Querétaro con competencia en la sala Monterrey. Entonces tienen que ir hasta Monterrey los que impugnan esos 4 distritos de Querétaro, San Luis Potosí, también tienen que ir hasta Monterrey, Aguascalientes, Coahuila, etcétera. Los únicos que más o menos están conformes son los de Jalapa, que son puros estados, obviamente, del sur. La competencia de Jalapa son Campeche con 2 distritos, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Ahí todos son ahí todos sí son del sur, pero les digo, hay casos así, pues curiosos. Por ejemplo, los de Colima, que yo soy de Colima, pues los de Colima tenemos que ir hasta Toluca, cuando la sala regional Guadalajara, pues está a 2 horas de Colima, pues no, hay que ir hasta Toluca porque le tocó esa jurisdicción. Entonces, ojo, son los 300 distritos donde se van a impugnar elecciones en estas salas de diputaciones y de senadurías. Si yo presento un juicio de inconformidad para impugnar una elección de diputaciones federales, tengo que ir a una de estas salas regionales. Depende qué diputación federal esté impugnando, voy a una sala de estas regionales. Si voy a impugnar una elección de senadurías, pues ahí es por estados, pero también tengo que ver a ver si voy a impugnar una senaduría de Colima, pues me voy a Toluca. Si voy a impugnar una senaduría de Tabasco, pues me voy a Jalapa y así, ¿no? Si voy a impugnar una senaduría de Baja California Sur, pues hay que ir a Guadalajara. Lo que no está aquí en el mapa es la presidencial. Si yo voy a presentar un juicio de inconformidad para impugnar la elección presidencial, la única sala competente, entonces ahí sí es la sala superior. Todo lo que tenga que ver con la elección presidencial es única instancia, ¿no? Eso también muchas veces se ha cuestionado a nivel internacional. ¿Por qué nada más hay una instancia? Pues porque no da tiempo de más. Solamente quien va a resolver la elección presidencial es la sala superior.
Ahí no voy a ninguna sala regional. Si voy a impugnar la elección presidencial, me voy directamente a la sala superior. Y las sentencias que emita la sala superior, pues como ya sabemos, son definitivas e inatacables. Ya no hay nada más. Si me voy a una sala regional a impugnar senadurías o diputaciones, ahí sí hay doble instancia. Contra las sentencias de estas salas regionales, que estamos viendo aquí, me voy en recurso de reconsideración a la sala superior. O sea que vean cómo finalmente en diputaciones, senadurías y presidencia de la República, pues siempre la última instancia será la sala superior. Aquí los asuntos primero se desahogan en las salas regionales. Si no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional, entonces impugno la sentencia de la sala regional a la sala superior. Y la sala superior va a resolver estos asuntos en el recurso de reconsideración. Por eso van de la mano juicio de inconformidad con recurso de reconsideración. Primero presento mi juicio de inconformidad para impugnar una diputación federal, por ejemplo. Cuando me resuelve la sala regional y me dice no se anula la elección, por ejemplo, y no estoy de acuerdo, yo lo que quiero es que se anule la elección, entonces voy e impugno la sentencia de la sala regional ante la sala superior. La sala superior va a revisar la sentencia de la sala regional y me va a decir tiene razón la sala, no se anula la elección. O me puede decir no tiene razón la sala, sí se anula la elección. Es decir, hay una doble instancia para diputaciones y senadurías. Para presidencia de la República, no, insisto, es una sola instancia que resuelve directamente la sala superior. Esto ya lo platicamos en la clase pasada, entonces no lo sabemos. Entonces ya entrando al juicio de inconformidad, acuérdense cuáles son los requisitos. Pues los que tienen que cumplir todas las demandas que se presentan ante el tribunal. Nombre del actor o actora y firma autógrafa. Todavía tenemos este tema en la ley, que les digo ha sido muy cuestionado también, porque en otros tribunales, fíjense lo que sucede, yo presento mi demanda y la ley me exige firma autógrafa. Si no va firmada la demanda, todavía a la fecha, el Tribunal Electoral tiene que desechar esa demanda, como que no se presentó. Todavía por ahí el tribunal tiene un criterio que dice, bueno, si no firmaste la demanda, pero firmaste el escrito donde me vienes a decir que estás presentando una demanda, se tiene como firmada. Pero si no hay escrito o no firmaste el escrito y no firmaste la demanda, entonces dice la ley, se desecha de plano. Cuando fíjense, en otros tribunales, en otras competencias, si no viene firmada la demanda, se le requiere a quien la promovió y se le dice, tienes 24 horas para venir a reconocer tu escrito, es decir, para venir al tribunal y firmar tu demanda. Yo creo que eso sería lo idóneo. Oye, no la firmaste, pues sabes que vente y fírmala. Si no llegas en tal plazo, pues entonces se desecha. Pero no, en materia electoral no es así. En materia electoral, si no la firmaste, se desecha. Nada de que ven y reconoce tu demanda. No, aquí ya no. Aquí no existe esa figura. Entonces es muy importante firmar la demanda. Y yo hace muchos años me pregunté, pues ¿quién no la va a firmar? No, no saben cuántos casos llegan al tribunal sin demanda firmada. Parece que no, pero sí. No es uno, dos o tres, son muchos los casos que han llegado al tribunal y que como no tiene firma la demanda, entonces se desecha de plano, o sea, no hay nada que hacer. Entonces es fundamental la firma autógrafa. Esto poco a poco, conforme a la tecnología, pues va a ir cambiando, porque acuérdense que, vale la pena señalarlo, acuérdense que ya desde el año pasado, con motivo de la pandemia, se crearon dos acuerdos. No está en la ley, pero hay dos acuerdos de la Sala Superior donde ya se pueden promover los juicios en línea. Todos los medios de impugnación del Tribunal Electoral se pueden promover en línea. Entonces ya viene lo que se llama la firma, ¿no?, electrónica. Ahí ya no tiene que ser autógrafa la firma porque estoy promoviendo mi medio de impugnación en línea. Son otras las características, otros los requisitos. Yo creo que en estas sesiones van a ver ese tema de los medios de impugnación electrónicos, los medios de impugnación en línea. Les digo, son vía acuerdo de la Sala Superior, porque si revisan la ley
o si revisan la Constitución, no van a encontrar que se pueden promover los medios de impugnación en línea, ya en todo el Poder Judicial, no solo a nivel electoral, sino todos los medios de impugnación, como puede ser el juicio de amparo, ya se pueden promover en línea. Entonces, ojalá también, como lo señaló Jessica, pues en una próxima reforma electoral, pues tengamos esto ya en la ley. Y entonces, aquí sí nos podemos salvar de esta famosa firma autógrafa. Pero fíjense, desde el año pasado se pueden promover los juicios en línea, pero ¿qué creen? No ha sido muy utilizada esta herramienta. Yo no sé qué pasa, si es cultura en México o qué sucede, pero los partidos políticos sobre todo y también muchas candidaturas siguen promoviendo físicamente sus demandas. Como que no les ha convencido mucho este tema de los juicios en línea. Aquí en el Tribunal Electoral ya pues cada mes tenemos más juicios en línea, pero de todos modos es un porcentaje muy bajo frente a los que se promueven físicamente. Estamos, como decíamos hace mucho tiempo, todavía con el papelito habla y nos gusta llevarnos una sentencia sellada por oficialía de partes. Pero tenemos que acostumbrarnos que esto poco a poco nos va a ir rebasando y que va a llegar un momento en que pues, es mucho mejor presentar el medio de impugnación en línea y llevar todo el juicio en línea. Todavía en la ley se habla por ahí en algunas legislaciones de que las notificaciones pueden ser electrónicas. Bueno, está bien que las notificaciones puedan ser electrónicas, pero no ya, estos acuerdos de la Sala Superior hablan que desde la demanda hasta la sentencia, todo se puede realizar en línea. Fueron acuerdos de la Sala Superior que nos obligaron, atendiendo a la pandemia, que todo cerró. Entonces, primero se crearon los medios de impugnación en línea para el recurso de reconsideración y otro medio de impugnación. Pero después ya en un segundo acuerdo se abrió para todos los medios de impugnación. Entonces ahorita en este momento podemos acudir a cualquier sala del Tribunal Electoral y presentar un medio de impugnación en línea. No hay que ir físicamente, pero como dice ahí la compañera que puso en el chat, pues a lo mejor tenemos un poco de desconfianza todavía de estos temas en línea, ¿no? De que se nos dé una firma, en fin. Poco a poco yo espero que esto vaya evolucionando de una forma mejor, porque es mucho más fácil para todos, tanto para las autoridades como para quienes promueven, hacerlo en línea, pero les digo, todavía no lo tenemos. Estamos en un tema así de que todo el mundo dice, pues sería mejor el voto electrónico, que todavía tampoco lo tenemos. Ya tenemos los juicios en línea, pero son pocos los que promueven directamente todavía los juicios en línea. Entonces sí, insisto, hay que tener mucho cuidado con este tema de la firma autógrafa, porque si no viene firmada la demanda, me la van a desechar, ¿no? Luego el domicilio para recibir notificaciones, el acto o resolución que estoy impugnando, tengo que señalarle claramente al tribunal qué es lo que estoy impugnando, y luego lo que ya hemos estudiado también, tengo que mencionar cuáles son los agravios que me están afectando, cuáles son las normas presuntamente violadas. Acuérdense, hay que empezar con normas constitucionales y con normas convencionales, señalarle al tribunal qué normas constitucionales son las que se me están vulnerando, me están afectando, y en su caso, como dice la ley, solicitar la no aplicación de leyes porque se estiman contrarias a la Constitución. Eso también ya lo platicamos. Si yo estimo que una ley es inconstitucional, pues voy al tribunal y le digo, oye tribunal, no me apliques esta ley a mí porque me está afectando y es inconstitucional. Si tengo razón, el tribunal me va a decir, pues efectivamente esta norma es inconstitucional y por lo tanto no la vamos a aplicar. Así como dice Jessica, pues mismo caso pasó con el tema del partido político Movimiento Ciudadano en la pandemia. La pandemia dejó muchas cosas y entre otras, pues esto de promover los juicios en línea, y otra cosa muy importante que nos ha dejado la pandemia es la que estamos haciendo ahorita, pues que yo ya no tuve que ir a todas sus entidades federativas a dar un curso, sino aquí están todos ustedes de diferentes entidades federativas y aquí, como dice también Fabiola, los cómputos distritales deben ser de manera física, pues sí, ahí sí, necesariamente y con presencia de los representantes de los partidos políticos.
Luego viene el tema también en la demanda del juicio de inconformidad, que ya lo analizamos muy a fondo, el de ofrecer las pruebas. Acuérdense que se pueden ofrecer y presentar las pruebas, y finalmente el de acreditar la personalidad. Como vimos aquí, ya les había platicado, este juicio de inconformidad empezó llamándose en el Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1987 recurso de queja. Después, cuando nace el TRIFE en 90, se llamó recurso de inconformidad. Luego, cuando nace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, el Tribunal Electoral ya incorporado al Poder Judicial de la Federación en 1996, que como vimos el año pasado cumplió 25 años, se le denominó ya juicio de inconformidad. Y bueno, con la reforma electoral de 2007-2008, pues quedó, todavía se sigue llamando juicio de inconformidad. Ya vemos que su concepto es impugnar resultados electorales, ¿no? Las reglas es, ya lo vimos también rápidamente, si voy a impugnar la elección de la presidencia, pues voy a impugnar uno, dos o los 300 distritos electorales. Se puede declarar en un momento dado la nulidad de la elección, ya después, como vimos, primero no había causales de nulidad de elección en 2006, con la reforma electoral del 2007 ya se crearon causales de nulidad en la ley para la presidencia de la República, las tenemos a partir del 2007, porque pues, se dio cuenta el legislador y las legisladoras en 2006, pues ¿cómo que no hay causales de nulidad de la presidencia? Pues no hay. Entonces, en el 2007 lo primero que hicieron es reformar la ley y crear causales de nulidad de la presidencia de la República. Luego, en diputaciones federales, pues también podemos promover este juicio de inconformidad para impugnar cómputos distritales, obviamente en los 300 distritos del país, con motivo de las elecciones de diputaciones federales. También podemos impugnar, ¿no?, representación proporcional, podemos solicitar al tribunal nulidad de la votación en una o varias casillas, o podemos solicitar también, como vimos al tribunal, la nulidad de toda la elección. Y en senadurías aplica lo mismo, nada más que en senadurías no se trata de un distrito, en senadurías se trata de impugnar los cómputos, los resultados de todo el estado, de toda la entidad federativa, y entonces en senadurías podemos impugnar también una o varias casillas en todo el estado, o podemos impugnar de plano que se anule toda la votación, o que se anule la elección de alguna senaduría. Todavía, fíjense, a la fecha, en el 2022, todavía el Tribunal Electoral no ha anulado ninguna elección de senadurías. Por unos o por otros motivos, no ha anulado ninguna elección de senadoras o senadores, pero sí ha anulado ya varias elecciones de diputaciones federales, y también, obviamente, pues ha anulado muchísimas elecciones de ayuntamientos, de diputaciones locales, y también pues, el tribunal ya ha anulado en 3 ocasiones la elección de una gobernatura. Entonces, de que se anulan elecciones, se anulan elecciones. Por ejemplo, en el 2021, el resultado que quedó es que se anularon 15 elecciones municipales, que se tuvo que convocar en esos 15 municipios a una elección extraordinaria, ¿no? Luego, acuérdense, ya también lo vimos, quienes resuelven el juicio de inconformidad, pues las salas regionales, en senadurías y diputaciones, y la sala superior, cuando se trate de presidencia de la República. Aunque siempre existe esta figura muy importante de la sala superior, la facultad de atracción. La sala superior, en un momento dado que estime que el asunto es de tal relevancia, de tal importancia, puede asumir la facultad de una sala regional y resolver directamente algún juicio de inconformidad, si así lo estima, ¿no? ¿Dónde se presenta el juicio de inconformidad? No se presenta ante el tribunal, se presenta ante la autoridad responsable. Es decir, si hoy impugnar una elección de diputaciones federales del Distrito 5 del Estado de México, entonces obviamente los resultados los va a dar el Distrito 5 del Estado de México. Yo voy a impugnar esos resultados y esa declaración de validez que está realizando el Consejo Distrital del Distrito 5. Entonces yo presento mi juicio de inconformidad en ese distrito, ahí llega la demanda, impugno los resultados que emitió ese distrito ya en el juicio se va a llamar autoridad responsable, llega la demanda a ese distrito, entonces esa demanda se publica en estrados durante 72 horas.
por si quiere alguien también impugnar esa elección o esos resultados. Entonces, por lo general, llega el tercero interesado durante esas 72 horas y presenta su escrito como tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Pues obviamente el que ganó la elección. El que ganó la elección va a llegar al Consejo Distrital a presentar un escrito de tercero interesado defendiendo la elección. Y le va a decir al tribunal en su escrito, el tercero interesado, sabes que no tiene razón, todo lo que se está diciendo en la demanda, debes de confirmar los resultados. Y después van a pasar 24 horas para que entonces ya mande todo el expediente, ese consejo distrital, a la sala regional correspondiente. Va a mandar el escrito de demanda, los anexos, en su caso el escrito del tercero interesado, y también va a mandar un informe circunstanciado. ¿Qué quiere decir este informe circunstanciado? Que el Consejo Distrital 5 del Estado de México también en un escrito le va a decir al tribunal, oye tribunal, los resultados que yo emití están bien, están conforme a la ley y deben de respetarse estos resultados. Entonces, ojo, va a llegar la demanda diciendo que se anule la elección. Va a llegar el tercero interesado diciendo que no, porque quedó en primer lugar, y también el INE, o sea, la autoridad responsable va a decir, no, tribunal, no los anules, todos los resultados que yo emití son conforme a la ley. Y ahí es donde se fija la litis. Una vez que llega el expediente al tribunal, se fija la litis y entonces el tribunal dice, anulo o no anulo la elección. Entonces tiene que revisar el escrito del tercero, el escrito o informe circunstanciado del INE y la demanda al tribunal. Sí, adelante, Carla, buenos días. Adelante, Carla. Gracias. ¿Se me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ah, ok. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, ahorita que estaba yo escuchando esa parte de que se tiene que presentar la demanda del juicio de inconformidad ante la autoridad administrativa responsable, que eso lo tenemos bien claro. Y me surgió ahorita, o quiero, ahora sí que creo que Michoacán tiene luego muchas particularidades en ese sentido, porque me llamó mucho la atención. El proceso pasado se vio que los partidos políticos ante el Consejo General, cuando no podían presentar sus representantes del partido ante los comités distritales o municipales el juicio de inconformidad, lo que hacían era presentarlo ante oficialía de partes del Consejo General del OPLI. Entonces, pues como sabemos, hay veces que los presentaban casi 5 minutos para la hora. Un ejemplo, presentaban la impugnación para lo que era el cómputo de gobernador del municipio de Arteaga. Entonces, las oficinas están aquí en Morelia. Y lo presentaban al 5 para las 12 aquí en Morelia. Entonces, el criterio que sostuvo aquí el tribunal fue de que se había presentado ante autoridad diversa la responsable, por lo cual el término computaban el término de que la distancia entre Morelia y Arteaga pues son aproximadamente 5 horas, y en 5 horas no se podía llegar la notificación. Entonces creo que también eso es parte importante de que en ocasiones los partidos políticos pierden de vista ante qué autoridad tienen que presentarla, ¿no? Un ejemplo, si en la cuestión federal, si un representante del partido político presentan la cuestión del cómputo ante la junta local, pues también ahí ya no es autoridad diversa, ¿no? En ocasiones tal vez nosotros que nos manejamos, o algunos, o la mayoría que se manejan en materia electoral, conocen esa pauta, pero en ocasiones desgraciadamente hasta los mismos partidos políticos por desconocimiento pasa ese tipo de circunstancias, porque usted ahorita nos explicaba, ¿no?, el procedimiento, todo lo que conlleva, cuando lo presentan, la publicitación, la cédula y todo, ¿no? Pero hay veces ya cuando llegan al tribunal y que se hace todo ese procedimiento, es cuando uno o la autoridad jurisdiccional detecta esa parte y dice, ok, sí le hiciste el trámite, pero no fue en tiempo y forma, ¿no? Entonces ahora sí que me llamó mucho la atención esa parte que usted ahorita estaba comentando y sí lo quise hacer referencia. Sería cuanto, doctor. Muchas gracias por tu participación, Carla, y sí tienes toda la razón y qué bueno que lo señalas, porque vale la pena también señalar que el juicio de inconformidad es un juicio conforme a la ley que admite la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay errores o inconsistencias en la demanda, las puede subsanar la propia autoridad jurisdiccional.
Por ejemplo, como dice muy bien Carla, si presento mi medio de impugnación ante otra autoridad, entonces esa otra autoridad está obligada a remitir ese medio de impugnación a la autoridad que corresponda porque aplica la suplencia o la eficiencia de la queja. El problema, como lo señala muy bien Carla, es que dé tiempo. Si yo presento un medio de impugnación 5 minutos antes de que se vence el plazo, pues ya no me da tiempo de mandarlo a la autoridad correspondiente, aunque aplique la suplencia de la eficiencia de la queja, y se va a tener que desechar esa demanda porque no se presentó en tiempo. Si yo presento el medio de impugnación, por ejemplo, un día antes de que se vence el plazo, pero lo presento ante una autoridad distinta, entonces esa autoridad distinta está obligada a enviar ese medio de impugnación a la autoridad que corresponda. Pero como lo dice muy bien Carla, siempre y cuando dé tiempo de que la autoridad envíe esa demanda a la autoridad correspondiente y llegue dentro del plazo. Si ya no llega dentro del plazo, se va a tener que desechar esa demanda porque no se presentó en los 4 días que marca la ley. Acuérdense que los 4 días pues, son de 24 horas. No es de que cerraron la oficialía de parte a las 8, a las 6, a las 10. Los tribunales electorales no cierran la oficialía de parte ni un solo día durante todo el proceso electoral. Siempre las 24 horas de los 7 días de la semana estará abierta la oficialidad de partes para promover cualquier medio de impugnación. Pero si lo presento, como dice Carla, 5 minutos antes y resulta que no es la autoridad correspondiente, pues se va a desechar esa demanda porque ya no da tiempo de enviarlo a la autoridad correspondiente. Sí, Jessica, adelante. Gracias, maestro. Me surge una duda justamente con la presentación de la demanda ante la autoridad responsable. Entonces, debemos de entender que si lo que se quiere impugnar son los resultados de senaduría, sería entonces ante el Consejo Local de la entidad correspondiente, el Consejo Local del INE, obviamente, en esta lógica de lo que nos comenta. Y me surge aún la duda todavía para el caso presidencial, porque pues tengo presente el 2006 con el famoso juicio madre. Se presenta en cada uno de los distritos, o los que se quieran, en este caso, impugnar los resultados, y se presenta además el juicio madre en un solo distrito o ante el Consejo General. Exactamente, Jessica, qué bueno que tocas esos puntos, son muy importantes. Mira, si yo voy a impugnar la elección de diputados, entonces yo presento mi demanda en el Consejo Distrital respectivo. Si voy a impugnar la elección de senadores, entonces ya donde tengo que presentar mi demanda es en el Consejo Local respectivo y no son los mismos plazos, porque acuérdense que el cómputo, cuando se realiza el cómputo de diputados, pues yo tengo 4 días para impugnar ese cómputo de resultados. Y cuando se realiza el cómputo de senadurías, pues yo tengo 4 días para realizar ese cómputo. El cómputo distrital es el miércoles para diputados y el cómputo local es el domingo, ¿no? Entonces yo lo que voy a impugnar para diputaciones es el cómputo distrital, lo que voy a impugnar para senadurías es el cómputo local, entonces mi demanda para senadurías la voy a presentar ante el consejo local de esa entidad federativa. Y en cuanto a presidencia de la República, si yo voy a impugnar una o varias casillas de un distrito, tengo que presentar mi demanda en ese distrito. Y si yo quiero impugnar casillas, por ejemplo, de los 300 distritos, pues voy a presentar 300 demandas en los 300 distritos impugnando la votación recibida en una o varias casillas de cada uno de los distritos. Pero si lo que quiero también es impugnar toda la elección, no por situaciones que sucedieron en el distrito, por cómputos distritales, sino yo digo, no, quiero impugnar la elección presidencial porque el que ganó rebasó los topes de gastos de campaña. Eso ya no tiene que ver con los cómputos distritales. Entonces yo voy a presentar mi demanda ante el Consejo General del INE, como dice Jessica, porque lo que estoy impugnando es toda la elección. A eso es a lo que se le llama el juicio madre o el juicio principal, porque en ese juicio lo que estoy impugnando es toda la elección presidencial, no los cómputos de un distrito. Pero ojo, puedo hacer las dos cosas, tengo que hacer las dos cosas. Si voy a impugnar cómputos distritales, pues presento mi demanda presidencial en ese distrito. Pero además, si voy a impugnar toda la elección, pues presento mi demanda ante el Consejo General del INE, diciéndole, también quiero que se anule toda la elección,
Por eso hablamos que en una elección presidencial pues podemos tener más de 300 demandas, porque voy a impugnar cómputos distritales, pero también voy a impugnar toda la elección, que es lo que se llama el juicio principal, el juicio madre, y esa demanda donde estoy impugnando toda la elección, sí la voy a presentar directamente ante el Consejo General. Muchas gracias, Jessica, para ya tener esas precisiones. Sí, adelante, Carla. Gracias, doctor Darío. Ahorita que la compañera Jessica preguntaba eso, se me vino a la mente aquí el proceso pasado en mi gobernador aquí en Michoacán. Exactamente eso nos pasó. Bueno, eso pasó más bien. La candidatura común, porque aquí hay candidatura común, impugnó todo lo que fue los cómputos distritales. Aquí nada más hay 24 distritos electorales en la cuestión de los diputados. Entonces impugnó en el ámbito de gobernador los 24 distritos, donde impugnó casillas y todo, ¿no? Cada quien sus particulares, pero todo iba enfocado a la elección de gobernador. Y también impugnó lo que fue el cómputo general del OPLE o del IEM. Entonces ahí fue como el que se consideró como el GIN madre, así lo denominaron aquí. Entonces fue interesante porque para poder primero resolver, o para poder resolver el GIN madre, tuvieron primero que resolver todos los juicios de inconformidad que se habían presentado por los cómputos distritales, para ver si procedían anulaciones de casilla y todo eso. ¿Para qué? Así conforme se iba resolviendo, ya fue que tuvieron ahora sí yo siento, se estuvo en condiciones de resolver como el GIM principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya hay variación en la cuestión de anulación de casillas o alguna particularidad, pues también eso pega ya en la cuestión del cómputo de la elección, ¿no? En este caso de gobernador. Entonces sí creo que eso es muy interesante ver esa parte, ¿no? Como se dice, ¿qué es lo que se pretende anular? Casillas, distritos o qué, ¿no? Para saber bien ante qué autoridad se tiene que presentar. Igual en relación a lo que comentaba yo hace ratito, se me vino ahorita a la mente que creo que solamente se puede presentar en autoridad distinta cuando hay una causa justificada. Creo que hay una jurisprudencia, una tesis de eso, no recuerdo bien, pero creo que eso se tiene que fundamentar de manera adecuada cuando se hace la presentación de la demanda en autoridad distinta. Entonces, era lo que quería comentar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy interesantes tus comentarios. Y sí, recuerden siempre que para este medio de impugnación aplica la suplencia de la deficiencia de la queja, pero pues también eso no es subsanar todos los errores, simplemente el tribunal va a subsanar los errores de los cuales sea posible subsanarse, ¿no? Y como dice Carla, pues lo mismo que sucede para la elección presidencial, pues sucede prácticamente en todas las entidades federativas para la elección de una gobernatura. Aplica lo mismo, se impugnan los distritos en el estado, pero también se puede impugnar toda la elección de una gobernatura y aplican las mismas reglas, ¿no? Los mismos términos. Por eso, ojo, cuando se está impugnando también una elección de una gobernatura, pues pueden llegar varias demandas. Y uno dice, bueno, ¿por qué varias demandas? Porque se está impugnando uno por uno los distritos de esa entidad federativa, los resultados de los distritos, y también en otra demanda aparte, que es la principal, se está impugnando toda la elección. Para que quede claro por qué muchas veces, pues, como uno dice, pero ¿por qué llegaron, no, 100 demandas de la elección de gobernador o gobernadora de tal estado? Pues si nada más es una elección, porque se está impugnando cada uno de los distritos. Y la legislación dice, no puedes impugnar todos los distritos, todos los resultados de los distritos en una sola demanda. Si vas a impugnar los resultados de cada distrito de la elección de la gobernatura, pues tienes que presentar una demanda en cada uno de esos distritos, impugnando los resultados de cada uno de esos distritos. Ahora, ojo con el tema del plazo, también es muy importante, porque, por ejemplo, en elecciones federales, el Consejo Distrital va a hacer el cómputo distrital de diputaciones, el cómputo distrital de senadurías y el cómputo distrital de la Presidencia de la República. Eso tiene que ser el Consejo Distrital. Primero sacar todos los cómputos de las 3 elecciones, pero solamente va a declarar la validez de la elección de diputaciones.
El cómputo distrital de senadurías lo manda al Consejo Local para sumar todos los cómputos distritales. Y el cómputo distrital de Presidencia de la República, pues también se tiene que sumar después todos los cómputos distritales, que son 300. Pero el plazo para promover el juicio de inconformidad no es el mismo. Por ejemplo, si un consejo distrital empieza a hacer el cómputo de las 3 elecciones el miércoles, pues a lo mejor el miércoles a las 23:50 tiene el cómputo, por ejemplo, de la Presidencia de la República. Pero ya el jueves en la madrugada emite el cómputo de senadurías. Entonces son 2 plazos diferentes. Para diputaciones el plazo empieza el jueves, porque el cómputo fue el miércoles. Pero para senadurías el plazo empieza el viernes, porque el cómputo se realizó el jueves en la madrugada de senadurías. Entonces no es el mismo plazo, aunque sea el Consejo Distrital el que emitió los 3 cómputos, yo tengo que ver si el cómputo de la elección que estoy impugnando fue el miércoles o fue hasta el jueves, y ahí empieza el plazo para impugnar, ¿no? Bueno, una vez que se integra todo el expediente por el Consejo Distrital, como vimos con el escrito del tercero, el escrito de la demanda, el informe circunstanciado, entonces todo este expediente durante las 24 horas siguientes lo manda el Consejo Distrital al tribunal, a la sala regional correspondiente. Una vez que llega a la sala regional, el presidente de esa sala lo turna a uno de los 3 magistradas o magistrados, que es el ponente. Una vez que llega el asunto al magistrado o la magistrada ponente, pues se revisa que la demanda cumpla con todos los requisitos. Hay requisitos que se pueden subsanar, hay otros que no. Si el requisito se puede subsanar, entonces el tribunal le dice al INE o le dice al partido político, oye, te faltó esto, mándamelo. Si no se puede subsanar, entonces se desecha, como es el caso de la firma. Si no viene firmado el medio de impugnación, se desecha. Si falta algún otro elemento en la demanda, pues ahí emite acuerdos ese magistrado o esa magistrada, acuerdos de requerimiento, donde le puede decir al INE, oye, ¿sabes qué, INE? Mándame estas actas de escrutinio y cómputo, mándame estas actas de jornada electoral, en fin. Hay diferentes acuerdos de requerimiento, pero finalmente, ya que se tiene integrado todo el expediente, entonces viene la figura de cerrar instrucción. Ya cuando se cierra instrucción, ya no puede entrar nada, ningún otro prueba, ningún otro elemento al expediente. Se cierra instrucción y entonces lo único que queda cuando se cierra instrucción es realizar el proyecto de sentencia. Una vez que se tiene el proyecto de sentencia listo, se circula a las demás magistraturas. Lo revisan y después entran a sesión para votar, ¿no?, ese asunto. También hay una figura, antes era muy importante, ahora no lo es tanto, el escrito de protesta. Como vimos en otras sesiones, si yo sí estoy en la casilla y soy partido político, puedo presentar el escrito de protesta después del escrutinio y cómputo. O puedo presentar este escrito de protesta ya ante el Consejo Distrital respectivo. El escrito de protesta quiere decir pues que no estoy de acuerdo con algo que sucedió en la casilla, yo como partido político o como candidato o candidata. Antes era muy importante el escrito de protesta porque si yo como partido político quería impugnar la votación en una o varias casillas, un requisito era que haya presentado el escrito de protesta. Si no presentaba el escrito de protesta como partido político, no podía impugnar la votación de las casillas después. Pero con una reforma que iguala la ley, ya no es el requisito de el escrito de protesta un requisito para impugnar las casillas. Yo puedo presentar el escrito de protesta o no, y después puedo impugnar una o varias casillas. Antes sí era necesario el escrito de protesta, ahora no. Ahora lo puede promover el partido político o no lo puede promover, y de cualquier forma puedo impugnar una o varias casillas, ¿no? Los requisitos especiales de esta demanda de juicio de inconformidad, pues es identificar qué elección estoy impugnando, los resultados del cómputo y la declaración de validez de una elección, luego señalar de manera individualizada. No puedo llegar al tribunal y decirle quiero impugnar todas las casillas de este distrito.
tengo que decirle al tribunal, quiero impugnar estas 10 casillas o 20 o 30, las que sean de este distrito, y tengo que señalarle al tribunal qué sucedió en cada una de las casillas. Mis argumentos no pueden ser genéricos, no puedo llegar a decirle al tribunal, anula las 20 casillas, porque sucedieron diversas irregularidades. Si yo llego al tribunal, el tribunal así me va a contestar que mis argumentos son genéricos. Debe ser, como dice la ley, de manera individualizada. Tengo que decirle al tribunal qué sucedió en cada una de las casillas. En esta casilla pasó esto, en esta una por una. Y entonces imagínense que en un distrito pues se instalan de 500 a 600 casillas. Y yo solamente tengo 4 días para decirle al tribunal qué pasó en cada una de esas casillas. Hablando de diputaciones federales. Si hablamos de senadurías, entonces son, por ejemplo, pues me voy al más alto, imagínense el Estado de México con 40 distritos. Yo tengo que decirle en 4 días al tribunal qué sucedió en las casillas de los 40 distritos. De manera individualizada, pues está mucho más complejo. Y ya no hablemos de la elección presidencial, porque en la elección presidencial se instalan 160,000 casillas y yo tengo que decirle al tribunal de manera individualizada qué sucedió en cada una de las casillas. Pues son tareas sumamente complejas para los partidos políticos o para las candidaturas para impugnar los resultados electorales, pero bueno, así está la ley. Ojo, también es muy importante, yo no puedo en una demanda impugnar las 3 elecciones. No puedo llegar al tribunal y decirle, pues ¿sabes qué? Quiero que se impugne la elección de diputaciones, de senadurías y de presidencia de la República. Si quiero impugnar las 3 elecciones, entonces necesariamente tengo que presentar 3 demandas distintas. Una demanda para diputaciones, otra demanda para senadurías y otra demanda para la presidencia de la República. En una sola demanda no puedo impugnar más de una elección. Ahora, ojo, también hay un asunto aquí, que hay un asunto en este tema de los juicios de inconformidad que llama mucho la atención. Por ejemplo, si yo impugno una casilla porque nada más estaba el presidente, nunca llegó el secretario, ni los secretarios, nunca llegaron los escrutadores, nunca se sustituyeron, entonces nada más estuvo el presidente durante toda la jornada electoral. Entonces yo digo, no, pues los criterios del tribunal dicen que si nada más estaba el presidente, se anula la votación. Entonces voy y le digo al tribunal, oye, anula la votación para diputaciones federales de esta casilla. Entonces fíjense, el tribunal va a decir, no, pues sí tiene razón, nada más estaba el presidente, vamos a anular los votos de esta casilla para diputaciones federales. Pero ¿qué pasa con los votos para senadurías y con los votos para la presidencia de la República que llegaron a esa misma casilla que solamente estuvo el presidente? No se van a poder anular los votos. Aunque el tribunal advirtió que nada más estaba el presidente en esa casilla, si nadie impugna para senadurías y nadie impugna para presidencia de la República, no se pueden anular los votos. Aunque hay una inconsistencia grave y determinante en la casilla, si nadie impugnó esas elecciones, los votos serán válidos. Es algo que también llama mucho la atención porque dicen, oye, tribunal, ya te diste cuenta que nada más estuvo el presidente y de todos modos no vas a anular los votos. Pues no se pueden anular los votos de oficio. Si nadie impugna ante el tribunal senadurías y si nadie impugna ante el tribunal presidencia de la República, los votos de esa casilla van a contar para esas elecciones, aunque solamente estuvo el presidente durante toda la jornada electoral, que es una inconsistencia grave y determinante. Los votos no se pueden anular solamente para las elecciones que se impugnen. No hay otra forma, solamente para las elecciones que se impugnen. Si no se impugna ninguna elección y pasaron miles de cosas en la casilla, pues de todos modos esos votos van a contar. No los puede anular el INE y tampoco los puede anular el tribunal si nadie impugnó esa votación. Aunque el INE vea en la hoja, en el escrito o en el acta de escrutinio y cómputo que todo está mal, pues si nadie impugna, nadie impugna. Y esos resultados se llevarán a cabo así. O sea, las autoridades electorales, en pocas palabras, no pueden trabajar de oficio. Si nadie impugna las elecciones, nadie va a anular ni un solo voto de esas elecciones, ¿no?
Y luego finalmente tenemos acá, ya para terminar entrando rápidamente, bueno, la fecha, acuérdense que, como lo vimos en materia electoral, hay fecha límite. En materia electoral hay medios de impugnación que tienen fecha límite y de ahí no nos podemos pasar. Por ejemplo, los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos cuando se trate de diputaciones y senadurías el 3 de agosto. Todos los que se presenten en todo el país, las salas regionales los tienen que resolver a más tardar el 3 de agosto. Y tratándose de la elección de la presidencia de la República, todas las demandas, estas 300 que vimos que se pueden presentar, o 600, o las que sean, todas esas demandas se tienen que resolver antes del 31 de agosto. Todas y cada una sin excepción. Y las sentencias de la Sala Superior, como ya vimos, son definitivas e inatacables. Para diputaciones y senadurías, nos vamos en segunda instancia a la Sala Superior en recurso de reconsideración. Y para la elección de la presidencia de la República es una sola instancia. Y todas esas demandas que llegaron al tribunal las tiene que resolver el tribunal antes del 31 de agosto. Si resuelve después, ya no tienen efectos esas sentencias porque ya tomaron posesión las autoridades o los candidatos o las candidaturas ganadoras. Sí, adelante, Carla. Gracias, maestro. Bueno, ahorita me surgió una duda, no sé si usted me la puede aclarar. Ahorita nos hace referencia de la cuestión de cuando se impugnan o se solicita la anulación de casillas por ciertas cosas. También se puede, aparte de impugnar las situaciones que pasaron durante la jornada electoral en las casillas en particular, también se puede hacer referencia o impugnar los actos que emitió la autoridad administrativa, es decir, el consejo distrital, el consejo local o municipal, así, un ejemplo que el partido político considere que no hizo de manera adecuada el procedimiento para el cómputo distrital. También los partidos políticos pueden impugnar esas acciones o omisiones que ellos consideren que cometió el consejo para poder echar abajo una elección. Ahorita me surgió esa duda. Sí, claro, Carla. De hecho, todos los partidos políticos pueden impugnar, aunque al principio la ley no lo permitía, y hay que ver en qué entidad federativa estamos platicando. Antes se decía que solamente se podían impugnar situaciones que sucedían durante la jornada electoral, en la casilla, y resultados que se obtenían en la casilla. Pero posteriormente ya muchas legislaciones, y se ha abierto también en la legislación federal, que todos los partidos políticos y sus candidaturas pueden impugnar también otras inconsistencias que sucedan en otras etapas del proceso electoral, ya sea en la preparación de la elección. Cualquier irregularidad que suceda en la preparación de la elección también se podrá impugnar, o cualquier irregularidad que sucediera después de la jornada electoral, como estos casos que ustedes conocen muy bien de cadena de custodia, que ya tenían listos los paquetes, ya tenían los resultados, y resulta que se perdió un paquete o dos en el traslado, o que luego los llevaron a una bodega y en la bodega de repente desapareció un paquete. Es decir, ya actualmente el Tribunal Electoral lo ha señalado muy bien, se pueden impugnar cualquier irregularidad que suceda durante el proceso electoral. No podemos centrarnos solamente a la jornada electoral. Todo lo que suceda en la preparación de la elección se puede impugnar, y todo lo que suceda después de la jornada electoral también los partidos políticos lo podrán impugnar, y ya revisará entonces el tribunal qué inconsistencias hay y si son de tal magnitud para, en su caso, anular la elección. Ya por cadena de custodia también en algunos casos se han anulado elecciones porque los paquetes no se trasladaron, no hubo certeza en el traslado de los paquetes. Entonces puede ser, insisto, en cualquier etapa del proceso electoral. Y esta jurisprudencia también es muy importante, esta 1 del 2014, porque vean cómo la legislación dice quiénes pueden promover el juicio de inconformidad: los partidos políticos. Las candidaturas solamente pueden cuando se trate de motivos de inelegibilidad, es decir, si el INE me dice no eres elegible porque no tienes residencia aquí en este distrito, por ejemplo, entonces ahí sí puedo ir yo como candidato. O no eres elegible porque no tienes un modo honesto de vivir, o no eres elegible porque tienes una sentencia definitiva que se dictó en tu contra y es penal, o lo que sea. Total, si el INE dice que no soy elegible y que entra el suplente, entonces yo como propietario puedo ir al tribunal electoral, pero nada más.
Yo como candidata o candidato no puedo impugnar una elección, no puedo ir al tribunal y decirle quiero que se anule la elección conforme a la ley. Pero en 2014, acuérdense, tuvimos una reforma constitucional, se crearon las candidaturas independientes y luego tenemos el 17 de la Constitución también que nos dice que todos podemos ir a los tribunales. Entonces muchas veces el candidato o la candidata le decía a su partido, oye, quedamos en segundo lugar, el resultado está muy cerrado, hay que impugnar la elección. Y el partido político le decía, no la vamos a impugnar, por lo que ustedes quieran. Y entonces nada podía ser el candidato ni la candidata, porque la ley decía solo los partidos políticos pueden impugnar. Entonces, bueno, viene esta jurisprudencia del 2014, donde dice el tribunal, candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar los resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Aquí en esta jurisprudencia el Tribunal Electoral le da acceso a cualquier candidatura para que también impugne una elección y vaya al tribunal y le diga quiero impugnar la votación en estas casillas o quiero impugnar toda la elección. A partir de 2014, entonces, no solamente los partidos políticos pueden impugnar una elección, también cualquier candidata o cualquier candidato, incluyendo los independientes, pueden impugnar una elección. Eso no lo van a encontrar en la ley, pero lo van a encontrar aquí en esta jurisprudencia, donde dice la Sala Superior, pues en atención al acceso a la justicia que todos tenemos, pues tú también, candidato o candidata, puedes impugnar una elección, vaya a tu partido o no vaya a tu partido. Si vas tú y va a tu partido, pues obviamente se acumulan esos dos medios de impugnación y a lo mejor tú vas con unas casillas, tu partido va con otras y entonces el tribunal tendrá que revisar todas esas casillas. Tú llegas con unos agravios, el partido llega con otros, el tribunal tendrá que revisar todos los agravios. Pero ya puedo ir yo directamente como candidata o candidato a impugnar una elección. Antes no. Antes si el partido político decía no puedes impugnar la elección, tu candidato, pues no la podía impugnar y no había de otra, ¿no? Ahora sí. Este es el fundamento. Aquí, ojo, está yendo más allá el tribunal de lo que dice la ley, pero como ya vimos, en atención a una norma constitucional que dice acceso a la justicia. Entonces no se vale que la ley diga nomás un partido político. Imagínense que yo soy candidato y me ganan por 5 votos una elección y el partido diga, no, no la vamos a impugnar, te ganaron por 5 votos y así nos quedamos. Imagínense yo como candidato cómo quedo. No, pues claro que la voy a impugnar, porque 5 votos, pues puede ser que cambie el resultado fácilmente, ¿no? Entonces sí la voy a impugnar. Antes no podía ir al partido, insisto, ahora sí puede ir haciendo valer esta jurisprudencia donde dice que sí pueden ir los candidatos y como ya vimos su fundamento jurídico son 1, 17, 35 y 41 de la Constitución y también 8 y 25 de un tratado internacional. Que obviamente estas disposiciones convencionales y constitucionales pues van más allá, obviamente, de lo que dice la ley. Y finalmente, ya con esto terminamos, el recurso de reconsideración, que ya más o menos lo hemos platicado, es para impugnar las sentencias de las salas regionales. La sala regional va a resolver el juicio de inconformidad. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia de mi sala regional, voy a impugnar esa sentencia ante la sala superior. No le voy a decir, ojo, por ejemplo, si yo voy a la sala regional y le digo, quiero que se anule la elección porque pasó todo esto, y la sala regional me dice, no tiene razón, no se anula la elección, yo no voy a ir a la sala superior en recurso de reconsideración a volverle a decir lo mismo a la sala superior. No puedo llegar a la sala superior y decirle, quiero que se anule la elección porque sucedió todo esto. Porque eso ya se lo dije a la sala regional. Yo lo que le voy a decir a la sala superior es, ¿sabes qué? Revisó mal mi asunto la sala regional. La sala regional calificó mal mis agravios. La sala regional valoró mal las pruebas. Es decir, no voy a impugnar otra vez el cómputo distrital ante la sala superior. Lo que voy a impugnar ante la sala superior es la sentencia de la sala regional. Y le voy a decir a la sala superior, la sala regional cometió estas inconsistencias, no contestó estos agravios,
no valoró estas pruebas, entonces necesito sala superior que valores estas pruebas o que contestes estos agravios, etcétera, para que anules la elección. Pero no es la misma impugnación. Ojo, ante la sala regional impugno cómputos distritales y ante la sala superior vía recurso de reconsideración lo que impugno es la sentencia de la sala regional. Entonces, todas las sentencias de las salas regionales, todas las puede revisar la sala superior de las 5 salas regionales, promoviendo este recurso de reconsideración. Aquí, conforme a la ley, en este recurso de reconsideración no se admite la suplencia de la queja. A diferencia del juicio de inconformidad, que sí pueden subsanar mis errores, conforme a la ley, en el recurso de reconsideración no se suple la deficiencia de la queja, porque es un medio de impugnación extraordinario, ¿no? Y como vemos, procede para sentencias de fondo dictadas por el juicio de inconformidad. Aquí también el plazo es diferente. El plazo para resolver los recursos de reconsideración será de 3 días. No es de 4 días, será de 3 días y el único órgano competente para resolver todos los recursos de reconsideración siempre será la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Como vemos aquí, recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales en las que interpreten preceptos constitucionales también, a partir de, además de los juicios de inconformidad, cuando una sala regional interpreta algún tema constitucional, ¿no? Hace alguna interpretación de la Constitución, y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que hizo la sala regional, también procede para resolver esas interpretaciones que hizo la sala regional sobre temas de constitucionalidad o sobre temas, como dice esta jurisprudencia, de convencionalidad. Es decir, cuando una sala regional interpreta la Constitución o interpreta un tratado internacional, podemos ir ante la sala superior si no estamos de acuerdo con esta interpretación que hizo la sala superior. Aquí ya no se ofrecen pruebas, porque las pruebas se ofrecieron en el medio de impugnación, o sea, en el juicio de inconformidad. Solamente que exista una prueba superveniente, es decir, una prueba que apareció después de que presenté mi juicio de inconformidad, podemos agregarla al recurso de reconsideración. Pero si yo ya presenté todas mis pruebas en el juicio de inconformidad, ya no puedo presentar nuevas pruebas ante el recurso de reconsideración, solo que aparezca alguna que no conocía, pero no es una segunda instancia para aprovechar y presentar otras pruebas. Solamente se van a revisar y valorar las pruebas que presenté ante la autoridad, ¿no?, de la primera instancia. Como vemos aquí, cuando se promueve el recurso de reconsideración contra sentencias de la sala regional, tengo 3 días. Y también, ojo, puedo impugnar la asignación que hace el INE de los diputados y senadores por el principio de RP. Cuando el INE dice las listas de RP, los ganadores de RP son estos, ya sea en senadurías o en diputaciones, bueno, contra la asignación que hace el INE de diputaciones federales y de senadurías, entonces yo puedo impugnar esa asignación y decirle, oye, INE, te equivocaste en la asignación, el que corresponde de RP es este o aquel o lo que sea. Entonces ahí sí tengo solamente 48 horas para impugnar la asignación que hizo el INE de diputados y senadores por representación proporcional. También para eso procede el recurso de revisión. Entonces, ante una asignación del INE, nos vamos directamente a la sala superior. Para estas asignaciones de RP no tienen competencia las salas regionales. Asigna el INE y posteriormente me voy directamente a la sala superior y les digo, pues los términos son, como vemos aquí, 3 días o 48 horas. Los que pueden promover, igual que el recurso el juicio de inconformidad, son partidos políticos y también en su caso las candidaturas, y el trámite es lo mismo, la sentencia es lo mismo y los plazos para resolver pues son el 19 de agosto, ¿no?, cuando se trate de cómputos distritales o cómputos de senadurías, o sea, todos los recursos de reconsideración con motivo de las elecciones de diputaciones y senadurías, todos los tengo que resolver a más tardar el 19 de agosto. También aquí hay un término específico para resolver. Y todos los recursos relacionados con
sentencias dictadas, ¿no?, de los juicios de inconformidad para la instalación de las cámaras, pues tienen que estar obviamente 3 días antes previos, ¿no? Finalmente, los efectos de las sentencias, como en todas las materias, son confirmar, modificar o revocar el acto, y las notificaciones son personalmente 2 días, de oficio al día siguiente, etcétera, ¿no? Eso es lo que marca para todos en la mayoría de los medios de impugnación. Aquí está, ¿no?, aquí está el fundamento jurídico. Bueno, con eso terminamos el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. No sé si los vaya a ver en otra sesión de este diplomado, pero si no, pues ya saben, yo les recomiendo mucho que se inscriban en otros diplomados, por ejemplo, el de nulidades, es muy interesante. Hay algunos otros diplomados relacionados directamente con los medios de impugnación, como es este de nulidades, que también vale la pena que se inscriban para ya ver a fondo todos estos temas del recuento, de la nulidad de votación recibida en casilla, de la nulidad de las elecciones. Si quieren verlos específicamente, pues sí les recomiendo que entren o se inscriban en el diplomado del sistema de nulidades en materia electoral. Por lo pronto, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención, y seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión. El que, como me dice aquí la compañera en el chat, el que requiera esta presentación, con todo gusto escríbanme a mi correo electrónico que está aquí al principio de la presentación, dario.mora@te.gov.mx. Si me escriben este correo, con todo gusto yo les contesto enviándoles esta presentación. Bueno, que tengan un excelente día, una excelente semana. También le quiero agradecer al ingeniero Cristian que nos dio seguimiento a esta presentación. Y cualquier duda, escríbanme a mi correo electrónico con todo gusto. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier tema relacionado con la materia electoral. Muchas gracias a todas y a todos, y que tengan una excelente semana. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, doctor. Buena semana a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias igualmente. Cuídense. Hasta luego, Mirna, Fabiola. Gracias, maestro. Gracias. Que tengan un feliz día del amor y la amistad. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Buen día. Gracias. Buen día para todos. Hasta luego, buen día para todos.